Buenas noches, Master. Bien, buenas noches. Bienvenidos a su clase del 15 de junio del 2022 de la asignatura Físico-Química, paralelo 5C2. En la última clase nosotros estuvimos revisando el tema de la ley de los gases ideales, ¿no? Y habíamos también revisado la ley de Boyle, la ley de Charles, Boyle-Usab, y habíamos visto también Avogadro. Y habíamos planteado o habíamos dejado puesto ya sobre el pizarrón la ecuación matemática de que presión por volumen es igual al número de moles por la temperatura, por la, sí, y por la constante R. También nosotros habíamos definido los valores para R con las diferentes unidades. Entonces, vamos a hacer un problema simple y vamos a usar el valor de R de 8.31 por litro, kilopascales, grados Kelvin, mol. Entonces, recordemos los valores de R, ¿no? Entonces, R la constante R tiene los siguientes valores. 8.31, 45 litros, kilopascal, grados Kelvin, mol. Estas son las unidades de este valor de R. También R puede ser igual a 0.0821 litros por atmósfera sobre grados Kelvin. O también puede ser igual a 62.4 litros milímetros de mercurio, grados Kelvin. Entonces, de todos los valores de R, nótese que los grados Kelvin no pueden nunca cambiar ni variar, no pueden ser grados centígrados. Y en la clase anterior habíamos hablado de que cuando nosotros tenemos grados centígrados, lo que tenemos que hacer es sumarle 273 para transformarlo a grados Kelvin. Entonces, todos los valores de R está implicado grados Kelvin por mol. El mol es la unidad de la número de moles, ¿no? En realidad, la conclusión es que de estos valores de R, lo único que cambia es la unidad de la presión, porque acá estamos hablando de kilopascales, acá hablamos de atmósfera y acá de milímetros de mercurio. Por favor, confirme que se puede borrar. Confirmen, señores, que puedo borrar los valores de R. Sí, master. Ya, Sí, Miss. gracias. Bien, veamos un ejemplo sencillo de esto. Muy sencillo y muy elemental. Tenemos una caja de 20 litros
en la cual se encuentra un gas a 300 grados Kelvin y a 101 kilopascales. La pregunta es, ¿cuántas moles de gas se encuentran en la caja? Esa es la pregunta. ¿Cuántas moles de gas se encuentran en la caja? Tienen, por favor, tienen unos 5 minutos para resolver en base a lo que hemos venido trabajando. 5 minutos. Está puesto en el pizarrón los datos del problema. De todas maneras, se lo voy a repetir. En una caja de 20 litros se encuentra un gas a 300 grados Kelvin y a 101 kilopascales de presión. ¿Cuántas moles de gas se encuentran en la caja? Cinco minutos. El reloj marca 20 horas con 25. A las 8:30, 8:36, solicito las respuestas de ustedes. Recuerde que para este problema usted debe de trabajar con su fórmula PV igual a N. Esa es la fórmula, ¿no?
Queda un minuto, por favor, para que me den la respuesta. Bien, tiempo suficiente. Vamos trabajando esto, ¿no? PB es igual a NRT. Entonces, lo único que hay que hacer acá es despejar la N, porque nos está pidiendo el problema cuántas moles de gas están en la caja. Sonia Cedeño, ¿qué valor le dio? Sonia Cedeño, por A favor. mí me dio 0.8098. 6.80. 0.8098. 0,80. Está bien. Silvia Melo, ¿qué valor le dio? 0.81, mi. Ya, 0. Está bien. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que haber desarrollado? Pues tenemos el valor de la presión, que es kilopascales. Por lo tanto, esto es 101 kilopascales. Mi volumen son 20 litros. Y la R que voy a usar es, obviamente, y por la facilidad de unidades, estoy tratando con kilopascales, entonces la R de 8.31 con 45. ¿Cuáles son las unidades de esto? Son litros, kilopascales, gramos Kelvin, mol. Y la temperatura 300 grados Kelvin. Entonces esto me va a dar una respuesta de 0,8. Este problema es extremadamente fácil. Solamente se trataba de despejar la fórmula y de poder aplicar el valor de R adecuado. Hay una ley adicional que no se había mencionado, que es la ley de Graham. Y la ley de Graham habla sobre la velocidad de difusión de los gases, que es indirectamente proporcional a la raíz cuadrada de las masas de las partículas. La ley de Graham. Vengo a borrar esto, ¿no? Me dijo que es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de las masas de las partículas. Ya vamos a anotarlo acá. La
la ley de Graham. Entonces, la ley de Graham hace referencia a los procesos de difusión. Y al momento de hablar de la difusión, estamos tocando el movimiento de las partículas que hay en el gas. Ya nosotros habíamos conversado o explicado que por más de que nuestros ojos no alcancen a visualizar las moléculas y los átomos que hay en el gas, esta es una situación real, propia o inherente al estado de la materia. Entonces, para nuestra mente y nuestros ojos es muy fácil entender que, bueno, y ni aún así, ¿no? Porque nos resulta complejo entender que teniendo una puerta, esta puerta esté constituida de moléculas. Y las moléculas, lo único que están es adheridas. Y eso es lo que hace posible que nuestros ojos materialicen el material del cual está hecho la puerta. Y a pesar de que nosotros vemos ahí una puerta y vemos que puede ser hecha de madera, de hierro, de aluminio, cualquier material, significa que ahí hay átomos y que ellos están en permanente movimiento, no están estáticos. Ellos están en permanente movimiento. Y ese permanente movimiento ha generado una fuerza de cohesión debido a las cargas y debido a la compatibilidad de los átomos propiamente. Y esto ha formado las moléculas. Las moléculas unidas ayudan a la formación de la materia. Y gracias a eso es que nosotros podemos tocar y visualizar la puerta. Lo mismo sucede con el agua o con cualquier líquido. El hecho de ver nosotros un líquido no significa que allí no exista la presencia de los átomos o las moléculas. Al contrario, gracias a esta presencia es que ese estado de la materia se manifiesta ante nuestros sentidos, ante nuestra vista. Entonces, lo mismo sucede con el gas. En el gas hay partículas, hay átomos que están en movimiento. Entonces, por ejemplo, cuando se calienta el gas, hay otras variables que cambian. Por ejemplo, una de ellas es la presión. Entonces, la ley de Graham habla del proceso de difusión. Y este proceso de difusión menciona el movimiento de partículas desde una zona altamente concentrada desde la mayor concentración a la menor concentración. ¿Quién fue el responsable de la ley de Graham? El científico Thomas Graham. Y él, a través de sus estudios, ha determinado la relación de la velocidad de difusión de dos gases, que es igual a la raíz cuadrada de la relación inversa del peso molecular de los gases. Entonces, ¿cómo se expresa esto? La velocidad del gas 1
relacionado a la velocidad del gas 2 es igual a la raíz cuadrada del peso molecular del gas 1 sobre el peso molecular del gas 2. A ver, ahí hay una corrección. Si yo tengo acá el gas 1, el gas 2, la ley habla de que es inversamente proporcional. Entonces, esto de acá es gas 2 sobre gas 1. Recuerde que es posible aplicar también las leyes matemáticas, ¿no? Con respecto al uso de la raíz cuadrada. Entonces, veamos un ejemplo sencillo. Nos piden la relación de velocidad de difusión del amoníaco. Eso nos pide. La velocidad de difusión del amoníaco, NH4, NH3, y del oxígeno diatómico. Esto nos pide. Entonces, esa relación lo único que hago es aplicar la fórmula. La velocidad del gas 1, en este caso, es la del amoníaco, NH3, con respecto a la velocidad del oxígeno diatómico. Entonces, esta relación de velocidades está dada por... Hay un punto importante que quiero destacar. Nótese que aquí tengo gas 1 y gas 2. Entonces, ¿eso qué significa? Que cuando hago yo esa igualdad, el gas 2 va como numerador y el gas 1 va como denominador. Por lo tanto, si yo estoy refiriéndome a la relación de velocidad del gas del amoníaco como gas 1 y como gas 2 del oxígeno diatómico, acá tengo que considerar el peso molecular del oxígeno diatómico. Es decir, el oxígeno es 16 por 2, 32. Y acá el del amoníaco, el peso molecular. En este caso es 17. ¿Cuáles son las unidades de ambos? Gramos mol. Haga por favor esa operación. Haga la división 32 dividido por el 17 y sácale la raíz cuadrada. ¿Cuánto da eso?
Laura Escobar. Laura Escobar, por favor, contésteme. Ha dejado botada esa conexión la señorita Laura Escobar. Daniela Castillo. Carlos Arteaga contestado. Muy bien, 1.37. Muchas gracias, Carlos Arteaga Portocarrero. Y lo que es más importante, sin unidades. Es asintótico eso. No tiene unidades porque se simplifican, gramos mol con gramos mol. Son adimensionales. Esto es adimensional. Bien, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, señores? El problema les va a decir a ustedes cuáles son las variables que se están considerando. Y entonces, según esas variables, es que ustedes van a aplicar las fórmulas que se ha venido aprendiendo, ¿no? Sean las de la ley de Boyle, las de la ley de Charles, las de la ley Gay-Lussac. Veamos otras. Recuerde y tenga presente que hay una expresión matemática para la ley combinada de los gases. La voy a escribir porque es muy importante que la tengan a la mano. Por favor, confirmen que puedo borrar el pizarrón. Nelson García. Confirme, por favor, señor García. Sí, me la puedo borrar. Gracias. Entonces, la ley combinada de los gases es presión sobre temperatura 1 menos volumen 2 sobre temperatura 2. Esa es la ley combinada de los gases. Hay unas consideraciones de gas hipotético, ¿no? Como por ejemplo que está formado por partículas puntuales sin efectos electromagnéticos. Esa es una consideración. Hay otra consideración que indica que las colisiones entre las moléculas normalmente
existe una pared de tipo elástica. Y entonces hay, dentro del contexto del movimiento de las moléculas, hay un choque contra las paredes de tipo elástico. Entonces, ¿eso qué significa? Que se conserva el momento y se conserva la energía cinética. La energía cinética de las moléculas del gas. La tercera consideración es que la energía cinética es directamente proporcional a la temperatura. Y la última consideración es que los gases se aproximan a un gas ideal cuando hablamos de gases monoatómicos, porque está a presión y a la temperatura ambiental. Hay unos gráficos que también es interesante mencionarlos, ¿no? Que tiene que ver con la ecuación, por ejemplo, de la ley de Charles. Entonces, la ley de Charles, dentro de la experimentación, ya nosotros habíamos estado revisando que la expresión sencilla es volumen 1 sobre temperatura 1, volumen 2 sobre temperatura 2. Entonces, en la experimentación, yo puedo desarrollar, matemáticamente se le llaman curvas a estas líneas. Gráficos en los cuales el eje de las X le corresponde a la temperatura. Grados X. Y el eje Y al volumen. ¿Qué forma va a tener ese gráfico? Pues ese gráfico tendrá la forma de una línea. Tendrá esta forma. Y por supuesto, aquí la consideración de que la presión es constante. Eso ya lo habíamos nosotros revisado en la clase anterior. Entonces, esta recta que tiene una gradiente, en esta, ¿cuál es la observación? Siempre va a tener un gradiente, un ángulo. No puede ser una línea horizontal, porque esa línea horizontal va a significar que tengo yo un volumen constante. Y entonces significa que mi sistema experimental tiene un error. Siempre la línea va a tener esta forma. ¿Dónde está la variante? Que por ejemplo, cuando yo tengo alta presión, esta, a ver, voy a graficarlo mejor. Cuando yo tengo alta presión, esta recta tiene este comportamiento. La línea verde le corresponde a alta presión. Y si la presión baja, entonces esta línea va a aumentar su gradiente.
Noten por favor el movimiento de la recta. La línea roja es mi línea referencial, que tiene un gradiente delta. ¿Con respecto a qué? Con respecto al eje de las X. Pero ese gradiente delta puede disminuir cuando aumento la presión. O ese gradiente delta puede aumentar cuando la presión se va. Voy a ser más espaciado porque algunos no. Entonces, esta es la representación gráfica de la ley de Charles. Vuelvo a repetir, la línea roja es mi recta referencial, que tiene un ángulo θ, un gradiente θ. Pero este gradiente va a disminuir cuando yo tengo altas presiones o incrementos de presión. Y esto va a aumentar cuando yo tengo disminución en presión o baja presión. ¿Qué pasa con la ley de Gay-Lussac? Y su gráfico, cómo se representa. Voy a borrar esta parte. Gay-Lussac, en cambio, habla del volumen constante. Y entonces, la ecuación es presión sobre temperatura. De manera tal que el eje X sigue siendo la temperatura y el eje Y sigue siendo la presión. Muy importante, la presión puede estar dada en atmósferas, puede estar dado en kilopascales y puede estar dado en milímetros de mercurio. Entonces, aquí el gráfico también es una línea recta, pero con un gradiente. Una línea recta. ¿Cuál es la observación importante? Esta línea recta no empieza desde el cero, sino que empieza desde una presión cualquiera. ¿Por qué sucede esto? Porque no hay presión cero. Presión cero no existe. Y normalmente se toman los valores referenciales como la presión atmosférica. Y además recuerde usted que siempre, ¿cuáles eran las condiciones normales de un gas? Michelle Macías. Michelle Macías, por favor, repórtese, Michelle Macías.
Ya, Michelle ya. ¿Cuál es el valor de la presión de acuerdo a las condiciones normales de un gas? ¿Cuánto tiene que tener? ¿Cuál es el valor de la presión en condición normal? No sabe, ayúdenle Melanie Anastasio. Una atmósfera. Una atmósfera, correcto, gracias. Entonces, por ese motivo es que esta recta no puede partir de cero. Porque este P sub cero es el valor de una atmósfera. Pero lo que sí es cierto es que va a tener la forma de una recta con un gradiente o una inclinación. Eso sí es muy cierto. Y es muy cierto que existe correspondencia, por ejemplo. Yo acá coloco presión 1, punto suspensivo, acá tendré temperatura 1. Si acá tengo presión 2, punto suspensivo, el corte de la recta, tengo temperatura 2. Esa es la forma de mi gráfico con la ley de Gay-Lussac. Y finalmente tengo la ley de Boyle, ¿no? Con la ley de Boyle, nosotros recordábamos que presión volumen es igual a la presión 2 por el volumen 2. Y entonces, aquí ya el comportamiento del registro de datos y la forma del gráfico cambia. Y ya no puede ser una recta, sino que es en verdad una curva. Entonces, hago yo plano cartesiano, donde tengo la presión y ahora tengo en el eje de las X el volumen. De manera tal que el registro de datos nos va a generar una curva de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que significa este primer tramo? Este primer tramo hay una presión determinada y una presión en la cual, por ejemplo, puedo yo disminuir la presión o aumentar la presión. Entonces, ¿cómo quedan estos tramos? Si yo tuviese el experimento en el laboratorio y evaluaría un gas a una determinada temperatura, pongamos unos
20 grados Kelvin. Entonces, al momento en que la curva va, o los datos van descendiendo con respecto al volumen, aquí el volumen va aumentando, va haciendo este tipo de barrido. Entonces, cuando yo aumento el volumen, la presión tiende a disminuir. Esa es la interpretación de esta curva. Veámoslo de una manera gráfica. El orden de los números no se altera en el plano cartesiano. Por lo tanto, aquí tengo presión 1. Acá tendré presión 2. Y acá tendré presión 3. Entonces, en presión 1, hago mi intersecto con la curva y voy a tener un valor de volumen. Por otro lado, presión 2, hago el intersecto con esta curva y voy a tener este valor. Si yo comparo, esta era presión 1 y aquí tengo un volumen 1. Solamente voy a dejarlo así expresado para que se note la diferencia, ¿no? Y la presión 2, tengo el volumen 2. ¿Qué sucede con respecto al punto 1 del punto 2? En el punto 1, tengo yo numéricamente un valor mayor con respecto al volumen 2. Entonces, ¿esto qué me lleva a concluir? Que al momento en que yo aumento la presión, el volumen disminuye. Cuando aumento la presión, el volumen disminuye. Esa es la conclusión que me permite llegar a esta curva. De ahí, por supuesto, esto para graficar hay que tomar en consideración los valores numéricos, ¿no? Y en realidad, esto numéricamente tendría que ser un volumen 1 y volumen 2. El cual puede ser, pongamos un valor cualquiera, 5, y de acá pongámosle un valor de 8 litros. Entonces, al momento de hacer el corte de la presión 1, nosotros nos damos cuenta que tomando la curva le corresponde un valor de 8 litros. Pero en la presión 2, cuando aumentó la presión, el volumen disminuyó. Disminuyó en 3 litros. ¿Por qué? Porque queda 8. Y mucho más evidente se va a hacer la presión 3, ¿no? La presión 3 hago el intersecto con mi curva y acá tengo mi presión 3. Entonces, este valor es inferior a 5. Es probable que esto sea 1 o 1. Un litro, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, por favor, hasta aquí?
Hoy hemos visto los diferentes gráficos y los comportamientos de la ley de Boyle, Charles y Gay-Lussac. Vamos a hacer la foto de curso. Les pido que abran las cámaras, por favor. Hoy casi no han habido muchas personas, solamente tengo 16 personas conectadas. No sé por qué ha sucedido esto. Son 22, pero había más personas. No sé, pues se habrán retirado. Bien, conexión tenemos 16 personas que son Alejandro Pume, Quirige, Alexander Palacios, Godoy, Melanie Anastasio Sánchez, Arteaga Portocarrero, Sonia Cedeño, Daniela Castillo, Laura Escobar, Nelson García, George Jiménez Jara, Michelle Macías Peñarrieta, Silvia Melo Vera, Maite Mieles, Nayeli Román Castro, Carla Sánchez Borges, Esther Tigualay y Isaac Villamar Vera. Bien, dejamos hasta aquí la conexión. Muchísimas gracias y nos vemos el día... pues nos vemos la siguiente semana, ¿no? Muchas gracias por todo. Gracias, mi.